La noche del 1 de febrero de 1959, 9 jóvenes excursionistas terminaban un día agotador en una tienda de campaña. Habían terminado una jornada extenuante de caminata por los Montes Urales. Eran experimentados, estaban preparados para soportar temperaturas extremas y habían hecho este tipo de viaje en más de una oportunidad. Pero algo ocurrió durante aquella noche. Algo tan aterrador que los obligó a abandonar su refugio en medio de la tormenta de nieve. Descalzos y sin ninguna provisión. Ninguno sobrevivió. Y más de 60 años después, seguimos sin saber exactamente qué fue lo que lo hizo huir. Esta es la historia del incidente de Dyatlov. Pero primero, si te gustan los casos de true crime, desapariciones, crímenes sin resolver e incluso crímenes con un toque paranormal, este es tu canal. Actualizamos 2 veces por semana, así que si te gustó el contenido y quieres ver más, te invitamos a suscribirte, dejar un like, un comentario e incluso alguna recomendación de algún caso que te gustaría que revisáramos. Ahora sí, vamos al video. A finales de enero de 1959, un grupo de 10 excursionistas emprendió una travesía por los Montes Urales. Era un viaje agotador de 14 días con el objetivo de llegar a la cima de la montaña Goro-Torten. El líder del grupo era Igor Dyatlov, un estudiante de ingeniería de apenas 23 años. De hecho, la mayoría de los integrantes eran universitarios. Todos tenían algún tipo de experiencia en la expedición invernales, no había ningún aficionado. Aún así, cabe destacar que ese recorrido, y en esa época del año clasificaba en la categoría 3 de peligrosidad, que es la más riesgosa. Eso sin mencionar las temperaturas, que podían llegar fácilmente a menos 30 grados Celsius. Era sin duda un panorama para expertos. Durante los primeros días, todo transcurrió con normalidad. Los jóvenes se estaban preparando para empezar su expedición. Primero llegarían a una pequeña ciudad llamada Visay y el 27 de enero tendrían pensado iniciar el ascenso a la montaña. Según reportes, se veían saludables y contentos durante ese tiempo. Sin embargo, uno de los integrantes empezó a sentirse mal. Una lesión previa en la espalda hizo que le fuera imposible continuar con el viaje, así que tomó sus cosas y decidió regresar. Aquella decisión, aunque su momento desastrosa, terminaría salvándole la vida. Los otros 9 continuaron avanzando, sin saber que estaban caminando hacia uno de los mayores misterios del siglo XX. El 31 de enero, el grupo llegaría al borde de una zona de tierras altas y ahí se prepararían para la escalada. Todo iba según lo planeado, tenían provisiones y un destino en mente. Pues ahora sí, hasta que llegó el día siguiente. El 1 de febrero, el grupo se encontraría armando su campamento para pasar la noche en una ladera expuesta. Esta es una de las peores decisiones que se podría tomar a la hora de escoger un lugar donde acampar. No hay protección contra el viento, la nieve, y específicamente aquí había una inclinación de 20 o 30 grados de la pendiente donde instalaron la tienda. Poco se sabe de qué fue lo que pasó, pero se cree que el grupo, desorientado por una tormenta de nieve que se estaba formando y la falta de visibilidad, decidiría armar su campamento en la ladera de una montaña cuyo nombre se traduce a montaña muerta. Lo cierto es que podían haber descendido hacia una zona más protegida. De hecho, había un bosque a 1.5 kilómetros de la ladera con condiciones más cómodas para pasar la noche. Pero aún así, decidieron instalar ahí su campamento. Algunos creen que esta decisión fue tomada de manera estratégica con el fin de no perder altitud. Sin embargo, a muchos les parece cuestionable. El camino al bosque no era complicado, era un descenso continuo que el grupo podía haber realizado incluso con las condiciones del clima. Aún así, la decisión de acampar ahí sería la última decisión que tomarían. Porque esa noche ocurrió algo. Nadie sabe exactamente qué. Lo único que sabemos es lo que dejaron atrás. Semanas después, cuando los equipos de rescate localizaron el campamento, encontraron una escena impactante. La tienda seguía en pie, las pertenencias estaban dentro, también había comida, ropa, botas, todo lo necesario para sobrevivir. Pero los excursionistas ya no estaban. Pero lo más extraño era otra cosa. La tienda había sido cortada desde el interior, no desde afuera, desde dentro. Como si quienes estaban allí hubieran intentado escapar desesperadamente. El 12 de febrero, Igor Dyatlov había acordado enviar un telegrama al club deportivo al que pertenecía para avisar que el grupo había regresado a Visay, la ciudad donde empezaron el recorrido. Pero ese día no llegó nada. Al principio nadie se alarmó porque los atrasos en ese tipo de actividades son normales, pero los días pasaban y no habían señales del grupo. Así que el 20 de febrero, y por insistencia de los familiares de los jóvenes, la universidad enviaría un grupo de rescate, que estaba compuesto principalmente de estudiantes voluntarios y profesores. Pero luego, al dimensionar la gravedad del asunto, se iniciaría una investigación oficial y la policía, junto con las fuerzas del ejército, pondrían a disposición aviones y helicópteros para esta misión de rescate. Y el 26 del mismo mes recién podrían dar con el campamento, pero no con los estudiantes. Al investigar más el sector finalmente vieron algo: huellas. Los investigadores siguieron las huellas que se alejaban del campamento. No parecían estar huyendo de algo visible. Algunos iban descalzos, otros llevaban apenas calcetines.
No era propio de un grupo tan experimentado cometer ese tipo de errores. Era casi como si algo lo hubiera sorprendido en medio de la noche y no hubieran quedado sin otra opción que no fuera huir. Las huellas terminaban cerca de un bosque, y fue allí donde apareció el primer hallazgo. 2 cuerpos, junto a los restos de una fogata improvisada. Parecía que habían intentado por todos los medios mantenerse con calor, pero no fue posible. Murieron congelados. Ambos presentaban abrasiones en antebrazo y rostro. Más tarde se confirmaría que estas heridas serían provocadas al tratar de escalar un árbol, dejando en el tronco de este resto de piel y sangre. Sin embargo, aquello era solo el comienzo. Con el paso de los días aparecieron más integrantes del grupo. 3 de ellos fueron encontrados entre el bosque y el campamento, como si hubieran intentado regresar a la tienda, como si quisieran volver por la ropa que habían abandonado, pero el frío les impidiera sobrevivir. Los últimos 4 no fueron hallados hasta meses después, el 4 de mayo y a unos 75 metros de donde habían encontrado el primer cuerpo. Estaban enterrados bajo varios metros de nieve, y sus lesiones dejaron perplejos a los investigadores. Uno tenía una fractura extensa en el cráneo, otro presentaba diferentes contusiones y su cuello estaba deformado. Una de las víctimas había perdido la lengua, los ojos y presentaba una hemorragia interna. Lo más extraño era que muchas de estas heridas parecían producidas por una fuerza enorme, pero apenas había señales externas de violencia. Era como si los cuerpos hubieran sido golpeados por algo extremadamente poderoso. Los investigadores compararon algunas lesiones con las sufridas en accidentes automovilísticos, y aún así no encontraron una explicación clara. Lo que en un principio se pensaba era una muerte por hipotermia, sería refutado por las autopsias, ya que los 4 últimos estudiantes mostraban lesiones mortales. No los mató el frío, sino lo que fuera que les provocó esa herida. Otro dato extraño es que también se encontrarían trazas de radioactividad en algunas prendas de ropa, y sin llegar a tener una explicación clara. Con el paso de los años surgieron innumerables teorías. Algunas hablaron de experimentos militares secretos, otros señalaron posibles pruebas de armamento soviético. Aparecieron historias de ovnis observados en la región, incluso hubo quienes sugirieron ataques de criaturas desconocidas. Pero ninguna teoría logró resolver todas las preguntas. ¿Por qué abandonaron la tienda? ¿Por qué dejaron atrás la ropa? ¿Por qué algunos intentaron regresar? ¿Y qué fue lo que causó aquellas lesiones tan extrañas? Cada explicación parecía resolver una parte del rompecabezas mientras creaba nuevas incógnitas. Décadas después, nuevas investigaciones apuntaron a una explicación más sencilla. Una pequeña avalancha o una placa de nieve inestable podría haber generado pánico durante la noche. Los excursionistas habrían abandonado rápidamente la tienda para evitar quedar sepultados. Después, el frío extremo habría hecho el resto. Algunas de las lesiones podrían explicarse por caídas o por el peso de la nieve acumulada. Para muchos investigadores, esa es hoy la hipótesis más probable, pero incluso así, no todos están convencidos. Esta hipótesis no explica por qué sus huellas sugerían que caminaron de manera ordenada, es decir, todos estaban relativamente cerca y no esparcidos. Tampoco explicaría por qué la tienda de campaña no quedó totalmente destruida, ya que solo estaba rasgada desde dentro. Y finalmente, tampoco explicaría por qué algunos de los excursionistas, los 4 últimos en ser encontrados, seguirían bajando por la montaña, si supuestamente el peligro ya había pasado. Aún con esa explicación siendo la oficial, todavía existen detalles difíciles de encajar, y quizás por eso, el caso del paso de Dyatlov sigue fascinando al mundo, porque no importa cuántos años pasen, todavía sentimos que falta una pieza. Una última pieza capaz de explicar qué ocurrió realmente aquella noche en la montaña de los muertos. Yuri Yudin, el excursionista que se tuvo que devolver por problemas de la salud, declararía más tarde: si yo tuviera la oportunidad de hacerle una sola pregunta a Dios, esta sería: ¿qué pasó realmente con mi amigo esa noche? Y esa pregunta aún permanece sin respuesta. Pero cuéntenme ustedes, ¿qué les pareció el caso? ¿Cuál de las hipótesis creen que es la real? Los leo en los comentarios. Cuídense mucho, que tengan un excelente resto de semana y nos vemos en el siguiente video con más casos.